para que se vayan conectando un poco. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Buen día, escúchenme lo que estoy diciendo. Buenas noches para mí. Estoy un poco tomado de la voz, así que voy a tratar de hablar lo más tranqui posible. Voy a dar un handicap de un minutito más. Voy a ordenar un poco los apuntes un poco desordenados que hice, buscando pruebas, y vamos a comenzar a charlar un poco el día de hoy de lo que es la preparación para la maratón, ¿sí? Esperen que termine de cargar un poco mis apuntes raros. Y vamos a comenzar. Antes que nada, me gustaría que alguno o alguna me marque algún tiempo de maratón que le gustaría hacer. Entonces vamos a intentar desarrollar la charla de hoy, que creo que nos va a quedar chica. Entonces creo que la vamos a dividir en 2 o en 3 partes, dependiendo cómo se vaya dando la preparación para la maratón. Me gustaría que alguno que pueda, que si tiene ganas, que me escriba algún tiempo de maratón que quiera hacer, para poder trabajar con un caso real. Es decir, bueno, vamos a trabajar con ese tiempo, a buscar ese tiempo. ¿Alguno me puede escribir algún tiempo por ahí? ¿Algún tiempo de maratón que le gustaría poder hacer? Repito, si alguno me quisiera dar algún tiempo de maratón que está buscando, que quisiera hacer, para poder cargar esos números reales, para poder empezar a desarrollar la charla a partir de ese tiempo que ustedes me dicen. 2 horas 35 el Enzo. 2 horas 35. Entonces, para. Time. 2 horas son 120 minutos. Son 2 horas, son 153 minutos. 2 horas 35 son 153. 155 minutos, perdón. 155 minutos. Calculando el tiempo. Gastón Morfete. Sub 3 horas 15. Bueno, en eso voy, yo ya nos conocemos. A ver, voy a agarrar el tiempo que me dio Gastón y después voy a trabajar con tu tiempo. 3 horas 15. Bueno, ganaron las 3. 3 horas 15 son 180 minutos. 180 minutos más 15 minutos son 195 minutos. 195 minutos. Entonces, ok, listo, lo tengo cargado. Anoten, vayan anotando en hoja y papel, en papel y lápiz, vayan anotando los siguientes tiempos que yo les voy a cantar ahora, ¿sí? Con estos tiempos vamos a empezar a trabajar los tiempos de la maratón. Para hacer 3 horas 15, lo tenemos que pasar a una moneda en común. Cuando hacemos los cálculos matemáticos, una cuestión muy sencilla, lo vamos a pasar a minutos. Entonces, si 60 minutos son 1 hora, 180 minutos son 3 horas, más 15 son 195 minutos, ¿sí? Según la fórmula de Frank Horwin, que es uno, como decir, mis mentores en el tiempo, en el túnel del tiempo, sobre mi forma de trabajar la maratón, en los tiempos de aproximación, que lo pueden encontrar a ver si doy vuelta a la cámara, un segundo, lo van a encontrar en esta página que se llama Sport Coach, que ya tiene la marca hecha. Van a notar lo siguiente acá. Frank Horwin, después de hacer muchos cálculos matemáticos y ser dueño de un par de medallas olímpicas, ¿sí?, llegó a una conclusión: que los tiempos de predicción para todas las distancias, para ustedes, funcionan a partir de agregar en varones 4 segundos por cada 400 metros y en mujeres
5 segundos por cada 400 metros a medida que va subiendo la distancia. Entonces vamos a suponer que alguno de ustedes quisiera hacer 3 horas en la maratón, que es igual a 180 minutos, ¿sí? Para hacer 3 horas en maratón, según los tiempos de predicción de Frank Horwin en las diferentes distancias, yo tendría que tener, por ejemplo, 3 kilómetros en 10 minutos 48 segundos, 5 kilómetros en 18 minutos 50 segundos, 10 kilómetros predictivo en 39 minutos 19, media maratón corrida en 1 hora 26-29 y la maratón corrida en 3 horas, ¿sí? Si fuera mujer, en vez de sumarle 4 segundos por cada 400 metros, lo que hago a medida que voy subiendo de distancia es sumarle 5 segundos. Entonces, fíjense que en teoría o por tiempo de predicción, una mujer estaría haciendo 38.29 en los 10 y en los 3 kilómetros estaría haciendo 3.8. ¿Sí? ¿Esto es matemáticamente así? No, esto no es matemáticamente así, pero sirve como guía. Por ejemplo, el Enzo que está ahí conectado es muy fuerte a partir de los 10 kilómetros en los 21 y en los tiempos de maratón. El Enzo debutó el año pasado en la maratón de Rosario con 2 horas 46. Está ahí el Enzo, pregúntenle si quieren. Pero el Enzo era muy débil de estos tiempos para abajo. Entonces, a partir de que el Enzo no cumplía con los tiempos de predicción que me decía esta tabla, yo empecé a diseñar ciclos de entrenamiento en donde lo que estábamos buscando es bajar la marca de los 5 kilómetros. Si yo bajo la marca de los 5 kilómetros, bajo la marca de los 10. Si bajo la marca de los 10, bajo la marca de los 21. Si bajo la marca de los 21, que es la base aeróbica para los 42, mejoro la marca de los 42. Con esto vamos a dar introducción al primer punto de la charla. Cuando ustedes realmente estudian la prueba, se empiezan a estudiar atletismo y trabajan desde el atletismo y no simplemente pensando en entrenar una maratón o no simplemente pensando en entrenar un triatlón de media o de larga distancia, ustedes empiezan a entrenar distancias. Yo no puedo correr 42 si no entreno los 3 kilómetros, los 5, los 10 y los 21. Yo no puedo entrenar los 10 kilómetros si no entreno los 21 y los 42 kilómetros y tampoco entreno los 5.000, los 3.000, los 1.500 y así. Todas las distancias en un punto o el otro están interconectadas entre sí. Si bien los requerimientos de sistemas energéticos y la ejecución técnica metodológica es distinta, una distancia afecta el rendimiento de la otra distancia. Entonces empiezo a limpiar un poco la paja del trigo. Hoy yo no voy a hablar de cómo preparar una maratón simplemente para una persona que se le ocurre debutar en una maratón y nunca entrenó en su vida. ¿Sí? Eso sería una irresponsabilidad desde mi parte como entrenador y opino bajo mi punto de vista, y no tienen que estar ustedes de acuerdo, que es una irresponsabilidad de cualquier entrenador alentar a un deportista o un iniciado a correr una maratón directamente sin pasar por unos pasos previos. Como diría mi jefe técnico, yo no puedo pretender ir a la universidad si todavía no pasé por el secundario. No puedo pasar a 6º año del secundario si todavía no terminé el 2º año. Entonces, se requieren metodológicamente pasos previos, ¿sí?, con objetivos a medio y a largo plazo para poder preparar una carrera como la maratón. Si la maratón está correctamente preparada, el famoso mito del muro no existe. ¿Sí? Yo nunca, jamás tuve un deportista que se chocara con el famoso muro. Ni al kilómetro 30, ni al kilómetro 35, ni al kilómetro 28, ni al kilómetro 15, ni al kilómetro 40. Nunca. No me pasó nunca eso. No me pasó nunca porque por suerte hicimos un buen trabajo de base, por suerte le dimos mucha bolilla en la alimentación, por suerte le dimos mucha bolilla al descanso y por suerte siempre fuimos hacia la maratón con distancias previas preparadas, o sea, con experiencia preparada, ¿sí? Habiendo hecho esa aclaración, tampoco esta charla y la que viene, porque creo que no nos va a alcanzar una hora, va a estar destinada a la carrera de montaña. La montaña no es mi especialidad.
Carreras más sencillas sí, pero la montaña como carrera, como disciplina específica, no es mi especialidad. Entonces yo no puedo hablar de lo que no sé, ¿sí? Entonces después los especialistas en montaña sabrán de alguna forma adaptar la carrera o adaptar lo que yo voy a decir, si les sirve obviamente, a su especialidad. Pero no voy a hablar hoy de entrenamiento de la montaña porque no es mi especialidad. Yo soy más de las pruebas formales, ¿sí? A mí me gustan las pruebas de calle, las pruebas de pista. Me gustan las pruebas más formales, prepararlas. Habiendo hecho esta pequeña introducción, en mi sitio web yo tengo guardado como una especie de apuntes que voy anotando con todas las cosas que se van haciendo y sobre todo con las cosas que me van saliendo mal. Acá una Nutri del Running, buenísimo. La Nutri del Running después nos podrá apoyar con algún punto nutricional técnico específico para poder ir completando la charla, si le parece bien. Bueno, dividí la charla en varias partes, ¿sí? La idea era que haya el entrenamiento de la maratón y también el entrenamiento psicológico para correr la maratón, desde lo más general hacia lo más específico, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de lo que son las prioridades para mí del deportista. El deportista tiene que pasar por ciertos estadios, ¿sí? Como si fuera un ciclo olímpico de cada 4 años. Yo lo divido en mi cabeza de esa forma. Por supuesto que dependiendo del deportista, estos tiempos se pueden acortar o se tienen que alargar. Pero poniéndolo en términos medios cuadrados, ¿sí? El deportista tiene que pasar por estadios que se van dando en promedio cada 3 o 4 años, en función a mi experiencia y haberlo podido charlar con muchos entrenadores. En el primer estadio, entre el año 1 y el año 4, vamos a ponerle, las prioridades que el deportista tiene que hacer, el primer punto son el desarrollo de los hábitos saludables. Todos somos esclavos de los hábitos, pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos hábitos. Lo que sería la fase de aprender a entrenar. A levantarse temprano, a dormir lo que tiene que dormir, a comer lo que tiene que comer, a saber ordenar la familia, ¿sí? A aprender a negociar en la casa los tiempos del entrenamiento. Estamos hablando en caso de deportistas amateur. A generar los diálogos internos de preparación interna específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho desarrollo técnico, ¿sí? Los entrenadores tenemos que ser obsesivos con el desarrollo técnico de nuestros atletas. Como bien dije en la clase pasada, la velocidad, sea a altas intensidades o a bajas intensidades, es técnica dependiente. Si yo tengo un mal desarrollo técnico, mi velocidad se va a ver limitada en algún momento. Siempre. Eso es un patrón fijo de todo proceso de entrenamiento. Siempre que la técnica no esté desarrollada, la velocidad a altas intensidades, a bajas intensidades, a la corta o a la larga en el proceso de entrenamiento, siempre se va a ver afectada. Bien. Entonces, vuelvo al punto. La Andre, que es mi ángel guardián, si yo me voy yendo de las ramas, me levanta la mano y enseguida me vuelve al eje. Entre el año 1 y el año 4, en realidad lo que tiene que hacer el deportista y el entrenador, o sea, la unión del deportista y el entrenador, es aumentar gradualmente los kilómetros, ¿sí? Semana a semana, mes a mes, año a año, en forma progresiva y fácil. Kilómetros sencillos, no kilómetros duros. Hay que aprender a correr suave. Es la etapa, es el estadio de desarrollo del deportista donde debe correr suave. El correr suave no implica que tiene que correr a 7 o a 8 kilómetros. El correr suave para mí puede ser correr a 6 el 1000 y para el Enzo que está ahí el correr suave puede ser correr a 4.1, 4.02. Si la memoria no me falla. Entonces eso es independiente. El segundo punto es que
se tienen que aumentar los fondos largos, ¿sí? Los fondos largos generalmente los tiramos los fines de semana, sea sábado o domingo y en algún momento en especial de la semana, también va aumentando progresivamente. Por ejemplo, si uno lee el libro de Timothy Noakes, The Lord of Running, va a ver que Mark Allen iba subiendo sus carreras largas, ¿sí? Sus fondos de fin de semana de a 10 minutos por cada fin de semana y lo sostenía por 2 semanas. En el capítulo Aprendiendo de los expertos, creo que era el capítulo 10, cuando hablaba del proceso de entrenamiento de Mark Allen, él decía que él iba primero subiendo de 1 hora y lo sostenía 2 semanas, después subía 1 hora 10, después subía 1 hora 20, después 1 hora 30 y nunca superaba las 2 horas 30 de fondo de trabajo. Entonces, en esos 4 años, nosotros tenemos 4 años para paulatinamente ir subiendo esa carrera larga, esa carrera de fondo específica que tenemos en la semana, progresivamente de volumen, que sigue siendo una carrera sencilla, fácil, ¿sí? Mucho trabajo de cuesta, de sprint en cuesta, trabajos de 6 segundos, de 8 segundos, trabajos de 10 segundos. El concepto de correr en cuestas, en técnica de cuestas y poder elevar la rodilla a 90 grados trabaja mucho lo que es la mecánica de la carrera, la triple extensión, que es la pierna que está en apoyo en contacto con el piso, debe extenderse completamente, ¿sí? Es la triple extensión de la pierna y al mismo tiempo debe darse la triple flexión de la cadera y de la pierna. ¿Por qué? Si nosotros logramos ese binomio, triple extensión, triple flexión, en forma armoniosa, a altas velocidades, ¿sí? Con piques cortos, comenzamos con piques de 6 segundos, después vamos con piques de 8 segundos, después vamos con piques de 10 segundos, podemos ir hasta piques en cuesta, estoy hablando siempre en cuesta, piques de hasta 12 segundos yo no los he usado, generalmente yo prefiero seguir haciendo piques de 10 segundos y aumentar el volumen de esos piques hasta llegar a un máximo de 10 o de 12, pero nunca he hecho piques de más de 10 segundos. Puede ser porque no me haya dado el largo de la cuesta empinada, que a veces ha pasado, o puede ser también porque yo noto que después de los 8 o 9 segundos los ritmos caen abruptamente. Entonces prefiero seguir sosteniendo un volumen y un tiempo de ejecución que me permite ir a los ritmos que yo quiero ir. También no solamente son los sprints, ¿sí? Vamos a ponerle sprint todo lo que es trabajo de 10 segundos para abajo, a alta intensidad, sino también que van aumentando los trabajos a intervalos en cuesta. Por ejemplo, series de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros, de 400 metros y trabajos de fartlek corto. Por ejemplo, un trabajo que a mí me gustaba hacer con los adolescentes era, iban trabajando en pelotón uno atrás del otro y cuando escuchaban el silbato mío, el de atrás, como si fuera el ciclismo, tenía que adelantarse al de adelante. Entonces estaba constantemente con cambios de ritmo. Entonces se iban cambiando las posiciones cuando iban corriendo dentro del pelotón. Y a su vez eso lo hacemos en terrenos ondulados. Y la consigna era, ustedes tienen que ser capaces de poder cambiar de posición y poder cambiar y poder sostener el ritmo independientemente de las condiciones del terreno. Entonces se hacía un trabajo de esa forma de mucho de fuerza específica. Pero bueno, esos trabajos van incluidos en los primeros 4 años de desarrollo del corredor. Y también hay que tener en cuenta que los trabajos específicos, de ritmo específicos de maratón, casi no se tocan en esta etapa. ¿Por qué? Porque en el solo hecho de aumentar los kilómetros en volumen en la semana, el solo hecho de mejorar los sprints en cuestas y los intervalos en cuestas y el solo hecho de mejorar la técnica hace que los ritmos cada vez salgan más rápidos, 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 más rápido. Entonces llega un momento que la cantidad junto con la calidad, que la calidad la sacamos de los sprints cortos en cuesta. Cuando hablo de sprint, siempre hablo de trabajo en cuesta. La cuesta es el pan nuestro de cada día. Corredor, triatleta que no hace cuesta, no tiene ese plus extra para terminar la carrera. Eso olvídense. Siempre. Entonces, con solo hecho de atacar la cantidad progresivamente y en forma prolija y de atacar la calidad con la misma concepción, los ritmos van mejorando y van mejorando, vas testeando.
Tomás 5 kilómetros, tomás 3 kilómetros, tomás 10 kilómetros, tomás 21 kilómetros, y vas a ver que siempre en el proceso de formación los ritmos van mejorando. Entonces no hace falta pensar en trabajo específico. Estás perdiendo el tiempo si estás pensando en trabajo específico en esta etapa, porque con el solo hecho de hacer el buen trabajo de base, el chico o la chica van mejorando, el deportista va mejorando. Siempre. Ahora, ¿qué pasa? Del año número 5 al año número 8, supongamos en el segundo ciclo olímpico, siempre estoy pensando en ciclos de 4 años, a largo plazo, el kilometraje sigue aumentando, o sea, el kilometraje semanal sigue aumentando. Las carreras largas, esos fondos que pueden ser el sábado o el domingo, tienen que ser cada vez más rápidos. Ya empiezo a jugar con metodología que fuerza los ritmos, que pone en crisis al sistema y obliga al organismo a tener que ir cada vez más rápido. Comienzan a aparecer carreras que tocan, rozan o buscan el desarrollo de los 10 kilómetros, de los 21 kilómetros y de los 42 kilómetros. Los trabajos de velocidad se hacen cada vez más duros, o sea, de pasar a hacer una cuesta de 3 o de 5 grados de pendiente, puede ser una pendiente mucho más alta, o puede ser una carrera con un lastre muy pequeño. El lastre debe ser muy pequeño, tiene que influir en el mínimo el peso de la persona, pero tiene siendo una carrera dura. Y comienza a haber ya introducción de series específicas de desarrollo de la maratón. ¿A qué le decimos series específicas? Por ejemplo, a ver, voy a revisar mi cuaderno de machetes, ¿sí? Por ejemplo, hay una serie que yo utilizo mucho, que a mí me gusta mucho, que la suelo usar con dos chicos de Italia, que es 3 kilómetros a ritmo de maratón, 10 segundos más rápido que el ritmo de maratón por 1 kilómetro cómodo. Y eso lo repito entre 4 a 5 veces. Esa es una serie de desarrollo específico del ritmo de maratón. Esa serie, ese tipo de series, comienzo a incluirlas a partir del cuarto o quinto año de trabajo, pero no antes. ¿Por qué no antes? Porque no hace falta, porque con solo hacer prolijamente el trabajo de base los tiempos van mejorando, siempre. A partir del octavo año, que es el año ya más avanzado, estamos hablando teóricamente que nuestro deportista tiene 8 años de base sólida, en que hizo experiencia en todas las distancias, 1500, 3000, 5000, 10 kilómetros, 21 kilómetros, y no tiene que ser formalmente en la pista, simplemente que se tocaran esos ritmos, ¿sí? Que se tocaran esos ritmos intencionalmente. Ya puedo comenzar a pensar en un deportista formalmente que puede empezar a sacar provecho de la alta intensidad. Fíjense, pasaron 8 años de trabajo. Entonces, acá, a partir del año 8 hasta el año 12, se trabaja el máximo volumen de kilómetros que puede soportar el deportista. Recuerden que esto no es una receta mágica. Si el deportista ha hecho trabajos de fuerza a conciencia, tanto preventivos como trabajos de fuerza sistemáticos, donde ha hecho constantemente en esos 8 años, ha aprendido, y los entrenadores y todo el cuerpo técnico que apoya al deportista han estado corrigiendo los desbalances musculares y los desbalances de los tejidos blandos. Si el deportista ha hecho las progresiones de kilómetro a kilómetro en forma progresiva, en forma prolija y sistemática, si ha pasado por estos estadios de aumentar progresivamente el kilometraje y aumentar progresivamente el volumen específico, y el trabajo de la cuesta, que yo digo que tiene un valor terapéutico y un valor técnico que es irreemplazable con otra cosa, ya podemos comenzar a hablar de hacer que los fondos cada vez sean más largos, duros y variados. Y podemos empezar a hablar de carreras umbrales, que son a ritmo de 42, a ritmo de 21 y a ritmo de 10 kilómetros, cada vez más desafiantes. Serie típica: 3 bloques de 15 minutos. El primer bloque de 15 minutos va a ritmo de los 42 kilómetros, 5 o 3 minutos activos en el medio. El segundo bloque va a ritmo de los 21 buscados,
5 o 3 minutos de recuperación activa, el último bloque va al ritmo de los 10 kilómetros buscados. Eso es un típico trabajo de carreras de umbrales, donde la persona no tiene que terminar agotada, no tiene que terminar muerta, tiene que tener hambre como de hacer más de ese trabajo, pero que es muy específico y pone en crisis todo el tiempo el sistema aeróbico. Eso es un sistema clave. Y hay el énfasis principal, diríamos que el mayor porcentaje del volumen desarrollado en esos últimos 4 años de trabajo está dado por el volumen específico. Ya la cantidad cumplió su lugar, el desarrollo de la fuerza específica cumplió su lugar, el deportista adquirió los hábitos necesarios, tiene experiencia en el desarrollo de todas las distancias, listo, empezamos a machacarlo con el altísimo volumen específico. ¿Por qué? Porque es la forma de sacarle juego a ese motor. Ese motor que tuvimos trabajando los primeros 8 años es hora de empezar a utilizarlo, de aprovecharlo, de destaponarlo, de llevarlo al máximo límite que genéticamente el deportista puede llegar. Entonces, ideas clave a tener en este pequeño cuadro de progresión con el que abrí la charla hoy es que en los primeros años más importante la construcción de una base sólida a base de kilometrajes, de carreras de fondo larga y de fuerza en cuestas realizados. A medida que se avanza, ¿sí?, se aumenta tanto la intensidad como la velocidad y comienza a darse mucho paso, mucho peso a las carreras a ritmo de 10, 21 y 42 kilómetros. Y cuando ya tengo 8 años entre las patas de trabajo altamente realizado y progresivo, se maximiza el kilometraje de volumen específico. Repito, esto que les hice fue muy cuadrado. En función al deportista esto puede ser más, puede ser menos, puede darse antes, puede darse después. Hay un fenómeno muy particular que se da siempre en los deportistas de triatlón, a mí me pasan los deportistas de triatlón, como son 3 deportes y el sistema aeróbico es puesto en crisis desde 3 puntos de vista distintos, esta explosión, como que el deportista acumula, el deporte explota y pasa al siguiente nivel, se da un año antes, generalmente a los 3 años. No siempre es así, pero en mi experiencia, capaz que ustedes tienen otra experiencia, en trabajos sistemáticos y bien prolijos realizados, a los 3 años se da la primera evolución del deportista. La segunda evolución se da a los 5 años y a partir de los 5 años la evolución se comienza a dar cada 1 año y medio, 2, más o menos. Eso también depende del sistema que use el entrenador y de la filosofía del entrenador. Bueno, hablamos de los contenidos, hablamos de las progresiones en toda la megaestructura de formación del deportista. Ahora vamos a hablar de los tiempos mínimos que se requieren para poder preparar una maratón, ya sea un deportista de élite como un deportista amateur, ¿sí? En mi experiencia, una maratón no puede prepararse no menos de 18 o 20 semanas. O sea, desde el día de la fecha de la carrera, vos haces una cuenta regresiva hacia atrás y tenés que estar entre la semana menos 18 y la semana menos 20 para comenzar a realizar un proceso profundo de desarrollo de la prueba específica de la maratón. Esto va a depender de todo lo anterior que haya hecho el deportista. Por ejemplo, el Enzo que está presente ahí pasó por un periodo de casi 9 meses de desarrollo del half, ¿sí?, de la media distancia en la modalidad de triatlón. Entonces llegó un momento en que nosotros todos los fines de semana replicábamos los resultados de la carrera del half anterior. Lo replicábamos. Cuando terminamos de correr el último half, que donde él salió campeón, listo. Nos quedó justos 21 semanas para la maratón. Entonces empezamos a entrenar la maratón con todo ese baraje, toda esa base producida previamente. Entonces por eso les digo que eso depende mucho de lo que el deportista hizo anteriormente, de su nivel de experiencia y de las semanas que te quedan previas para la carrera. Pero más o menos norma general, ustedes tienen que estar trabajando entre 18 y 20 semanas. Lo ideal para mí, para Alejandro, es que si pueden hacerlo en 24 semanas, mucho mejor. Si ustedes tienen 24 semanas para poder preparar la maratón, mucho mejor.
Para carreras más cortas, por ejemplo, para la media maratón, entre 16 y 20 semanas. Para la carrera de 10 kilómetros, lo ideal es entre 16 y 12 semanas. 14 semanas generalmente. Y para los 5 kilómetros, estamos hablando para preparar bien unos 5 kilómetros, tenemos que estar hablando más o menos entre 10 y 14 semanas. Desde el momento de la fecha de la carrera hacia atrás. ¿Sí? Profe, a medida que avanza el deportista, si estamos hablando de maratonista, ¿los test se van haciendo más específicos a la distancia específica o se abarcan test para todas las distancias? Las dos preguntas son la respuesta correcta. Cuando estás desarrollando el proceso de entrenamiento de la maratón, vos testeás todas las distancias todo el tiempo. No sé si manejás el concepto de curva de potencia, curva de velocidad crítica, que es básicamente una curva donde los ritmos más altos se dan desde el segundo número 1 y a medida que va pasando el tiempo, los ritmos van cayendo, obviamente. Entonces, lo que vos haces teóricamente es tener actualizada la curva de ritmos todo el tiempo en el proceso de formación y en el proceso de construcción de la prueba. A medida que te vas acercando más hacia la carrera específica, vas usando test más específicos, dependiendo siempre y cuando dónde estás parado, ¿sí? Repetimos, si estamos en los primeros 4 años de formación del deportista, lo que menos utilizo yo es un test específico. La carrera es el test específico. Las carreras previas son los test específicos. Pero no uso un test específico, sobre todo en esos primeros 4 años. Sí, a partir del año número 5 hacia el año número 8. Ahí sí ya comienzo a usar test más específicos. Pero te repito, depende del deportista. Capaz que tener un deportista que viene del ciclismo, donde el motor está muy aceitado, entonces lo que tenés que hacer es adaptarlo al impacto y a las cuestiones técnicas del atletismo. Entonces, a partir de ahí, acortás paso de los primeros 4 años y podés comenzar a usar una serie de test. Pero te repito, te vas a ir dando cuenta solo en función al deportista, no es una receta de cocina. Pero ya vamos a ver cuestiones de test específicos. No nos adelantemos ahí. Bueno, las zonas, no voy a hablar de preparación de la carrera por medio de la potencia, porque no todo el mundo maneja la potencia. Voy a basarme por ritmos de carrera. ¿Sí? De nada, Juanpi, para lo que sea. Hola, yo fui ciclista por 10 años y tengo que esperar 8 años para trabajar la intensidad de la carrera de base que tengo de fondos del ciclismo que me sirve. A ver, para Nahuel, lo voy a volver a leer porque capaz te entendí mal. Hola, si fui ciclista por 10 años, ¿tengo que esperar 8 años para trabajar la intensidad en la carrera o la base que tengo en los fondos de ciclismo me sirve? Ahí está, perdón, te había leído mal. No tenés que esperar 8 años. Te repito, va en función a las características del deportista. Te voy a dar un pequeño secreto. Si vos lográs hacer 6 por 2 kilómetros, más 20 segundos de la marca de la maratón que estás buscando, con 3 minutos de recuperación activa, ya podés pasar del ciclo 1 al ciclo 2. Listo, ya te di un secreto. Si vos esa serie te sale, y te sale en un ciclo de un mes, te sale cada 15 días y te sigue saliendo por más que estés cargado, listo, ya podés pasar a la segunda fase de formación. Olvídate. Un pequeño secreto que te acabo de tirar. Bueno, vamos a la intensidad. Fíjense, a ver, voy a dar vuelta a esto de nuevo. Un segundo a la cámara. La forma de calcular, aunque ustedes no tengan tiempos y para mí es la forma más fiable, ustedes manejan, también en los libros de atletismo hay tablas de conversión de ritmos, pero a mí esta es la forma que más me ha servido durante los años y que más me gusta, esta es la forma de calcular
ya sean que tengan o no tiempos en pruebas específicas, los ritmos, ¿sí? Esta tabla se llama Frank Horwitz, la van a encontrar en esa página, ¿sí? Que se llama bremyat.co.uk, que es una página de atletismo, es de la página de la Federación Inglesa de Atletismo. Una calculadora muy simple, ¿sí? Ponen el tiempo en minutos, ¿sí? No se confundan. Ponen el sexo y a qué distancia. Vamos a suponer el Enzo, la mejor marca que tiene en 5 kilómetros es 16 minutos 20 segundos, y nosotros ahora estamos trabajando para llegar a 16 minutos, ¿sí? ¿En qué lo tiene? En 5 kilómetros, que es el Enzo varón. Entonces vamos a hacer un calcular, y estos son los tiempos predictivos que tenemos. El Enzo, lo mejor que tiene en maratón, que es su primera experiencia, es 2 horas 46. Si yo me guío por los tiempos de predicción, si nosotros con este nuevo tiempo que logró posterior a la maratón, porque Enzo, ayúdame, yo no me acuerdo qué tiempo tenías en los 5 kilómetros anterior a la maratón, creo que era 16:40, ¿no? Si estoy en lo justo, si estoy en lo correcto, por favor avísame. Si no, con este nuevo tiempo en maratón, en teoría él sería capaz de hacer 2 horas 38 minutos 57 segundos, porque 120 minutos son 2 horas, más 38 minutos son 158 minutos, 57 segundos. Entonces estamos hablando de 2 horas 38, 2 horas 39. Tenías 17 antes de la maratón en los 5. Bueno, ahí está, ¿ves? El Enzo, si yo tuviera que hacer una curva de velocidad, estaba muy bien en las distancias más largas, por eso hizo este tiempo, pero estábamos medio flojos en las distancias más cortas. Por eso cuando terminó la maratón comenzamos a enfocarnos más en estas distancias. ¿Por qué? Porque es la única forma que teníamos nosotros de poder asegurarnos que la próxima maratón vamos a bajar la marca. Porque de los 5 vamos a mejorar los 10, y con la mejora de los 10 vamos a lograr tener una base sólida para poder mejorar los 21. Y una vez que logramos los 21, vamos a tener una base sólida para poder bajar los 42. Bien. Es para que vean de dónde saco, si tienen que calcular los ritmos, de dónde los pueden calcular. Teniendo en cuenta eso, yo podría dividir las zonas, ¿sí? o los pases de carrera en diferentes intensidades. Básicamente en intensidades aeróbicas, en intensidades anaeróbicas y en intensidades de velocidad, ¿sí? Haciendo una genérica. Vamos a hablar de intensidad como fácil, para que ustedes me vayan entendiendo, más o menos una zona 2. Una zona 2 sería algo fácil. No quiere decir que sostenido en el tiempo sería mucho más fácil, pero sí es una zona fácil. Un moderado podría ser un tempo. Yo uso un tempo, ¿sí? Un tempo estaríamos hablando, para los que vienen del ciclismo, que manejan potencia, entre el 78 y el 85% de la potencia crítica o del FTP. Creo que en potencia crítica es un poquito más alto, porque Esquiva no utiliza el concepto de sweet spot. Y un entrenamiento duro ya sería una intensidad un poquito arriba de tempo y rozando lo que sería la potencia o la velocidad crítica o el FTP. No llega a FTP, pero es rozando, ahí, rozando. Y tiene que ver también mucho con la calidad del deportista. Un deportista que tiene bajas calidades aeróbicas, lo que es un ritmo duro, se va a manifestar muy rápido, entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a poner calidades aeróbicas de base. Sería un ritmo fácil, un moderado y un duro, que sería zona 2, una zona 3 y un sweet spot, o una zona que se encuentra entre el tempo y el FTP.
Después ya empezamos a hablar trabajos de resistencia específica, o sea, desarrollo de resistencia específica. Ahí ya entra el ritmo, lo que es ritmo de maratón, ritmo de 21 kilómetros y ritmo de 10 kilómetros. Fácil, sencillo. Ritmo de 42, ritmo de 21 y ritmo de 10 kilómetros. Después empiezan los trabajos de potencia. ¿Qué es un trabajo de potencia? Los ritmos de 5 kilómetros, los ritmos de 3 kilómetros, que ya el ritmo de 3 kilómetros siempre va asociado a lo que es el consumo máximo de oxígeno, por más que no se alcance el consumo máximo de oxígeno en 3 kilómetros en todos los deportistas, el ritmo que vos logras en los 3 kilómetros siempre se asocia al consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque es la prueba que estadísticamente más refleja ese hito fisiológico. Entonces, nosotros por cuestiones prácticas sabemos que los 3 kilómetros buscados nos permiten desarrollar el consumo de oxígeno. Y después vienen las cuestiones de velocidad, que ya empieza con el ritmo de los 1500 y todo lo que son piques cortos entre 10 segundos o abajo, ¿sí? Entonces, repito, aeróbicos, ritmos específicos, potencias, velocidad. Listo, sencillo, fácil. Voy a empezar a explayarme un poquito más acá para que ustedes tengan una idea. Lo que es el ritmo fácil, el ritmo moderado, que es un tempo, y el ritmo duro, son todos ritmos aeróbicos. ¿Para qué se usan? Por ejemplo, el ritmo fácil se usa para una carrera fácil, larga, ¿sí? Tranquila, y para carreras de recuperación, por ejemplo, 15 kilómetros suaves. Un ritmo moderado se usa para progresiones suaves y para carreras controladas o carreras progresivas. Los que me están escuchando y me conocen como entreno saben que yo hago uso y abuso de las carreras progresivas. Por ejemplo, 8 kilómetros en zona 2 y los últimos 3 kilómetros los hago en zona 3. Por ejemplo, esa es una carrera progresiva moderada. O yo generalmente lo hago por tiempos, ya no lo trabajo más por kilómetros, pues ya más o menos deduzco en función del nivel del atleta cuántos kilómetros puede llegar a meter. Permiso, voy a tomar agua. Pero una carrera progresiva dura para mí, por ejemplo, que yo suelo hacer son 1 hora en zona 2 y 20 minutos en sweet spot o si le da el deportista en velocidad crítica o FTP. Por ejemplo, va a hacer la carrera y de golpe hace esto. Les cuesta mucho tiempo lograrlo. ¿Por qué lo uso? Porque el hecho de usar la mayor intensidad hacia el final de la carrera larga pone en crisis al sistema aeróbico y lo obliga a tener que adaptarse. Si es posible, en algún momento hago que lo hagan en terreno ondulado, tratando de soportar el pase. Entonces, de esa forma, estoy desarrollando la fuerza específica, estoy poniendo en crisis el sistema aeróbico y estoy logrando que el deportista logre soportar progresiones. ¿Por qué la carrera progresiva en este tipo, después ya vamos a hablar más específico, es tan importante? Porque es la que te permite tener un plus cuando la fatiga comienza a aparecer, ¿sí? De abusar de este tipo de carreras en todas sus infinitas combinaciones, he logrado que nunca aparezca el muro en los chicos que yo entreno. No hay magia, hay metodología, nada más que eso. Después viene lo que es el ritmo de la maratón, que ya sería un ritmo específico. Por ejemplo, una serie típica, 16 kilómetros suave y después de eso hago 8 kilómetros al ritmo de la maratón que estoy buscando, por darte un ejemplo. Ritmo de 10 kilómetros, qué sé yo, 2 por 6 kilómetros, 2 por 6 kilómetros al ritmo de los 10 kilómetros, ¿sí? Me estoy sobrepasando de los 10, pero no importa, con 2 kilómetros suave en el medio. Después, ritmo de los 5 kilómetros, que ya entra en lo que es la potencia, 6 por 800 por 400 suaves. Ritmo de 3 kilómetros, 4 por 1 kilómetro por 800 metros suave. Ritmo de 1500, 8 de 300 por 800 suaves. Ejemplos de series para distancia de desarrollo específico. Puntos clave que tienen que tener en cuenta acá, que es que
las sesiones específicas se construyen con los ritmos que estoy buscando. Lo más lento que puedo hacer es lo que ya tengo. Lo más rápido que voy a buscar hacer es lo que estoy buscando. Si, por ejemplo, Enzo, no quiero mentir, tu ritmo de maratón fue 3:55. Bueno, eso es lo que ya tengo. Si yo quiero que Enzo haga 3 horas 38, tengo que hacer que corra a 3:40 y 3:47. Entonces, la franja de esa zona de velocidad va a estar entre 3:55 y 3:47. No puede intentar que no corra más rápido que 3:47, pero que nunca corra más lento que 3:55. Eso es como clave, ¿sí? Si yo no logro sostener durante las series largas esos ritmos de maratón específicos que estoy buscando, quiere decir que no tengo base. Y si no tengo base, tengo que hacer 2 pasitos para atrás, incrementar el volumen o mejorar los ritmos de base de las zonas anteriores para poder ir hacia la siguiente. Si no, no sale, chicos, no, la magia no existe. Una cosa, que ustedes sean capaces de tirar, por ejemplo, 3 por 6 kilómetros al ritmo de la maratón buscado un día, no quiere decir que tengan una base suficiente para poder soportar ese ritmo. No. Eso tienen que ser capaces de poder soportarlo durante por lo menos 6 semanas. Suponiendo que todos los viernes y todos los domingos hacen trabajo específico de maratón, todos los viernes que lo hicieron y todos los domingos que lo hicieron, ese trabajo les tuvo que haber salido. Con más calidad, con menos calidad, más cerca del piso, más cerca del techo, como sea. Pero ese trabajo les tuvo que haber salido. Si ustedes son inestables en un ciclo testeado por series específicas, quiere decir que su base aeróbica o su fuerza de base o su capacidad psíquica de resistir ritmos específicos no está suficientemente consolidada. Entonces no la pueden soportar. Simple. No es real. Que un día una serie te salga no es real. No dice nada. Que esa misma serie, con variaciones o no, te salga durante 6 a 8 semanas consecutivas, quiere decir que sos estable. Entonces vas por buen camino. Pequeño secreto. Todo sistema, hasta acá les estoy dando las bases teóricas de la formación del maratonista. Todavía no hemos hablado de planificación. Les estoy armando las bases teóricas de la formación del deportista. Todo sistema de formación debería tener en cuenta por lo mínimo entre 11 y 12 puntos, ¿sí? A tener en cuenta. Por ejemplo, punto número 1 o principio número 1 que no se debe olvidar nunca en la formación de un maratonista. El volumen de carrera tiene que ser constante y moderadamente alto. No hay, cuando vos estás armando fondistas, volúmenes excesivamente altos en contraste con volúmenes excesivamente bajos. Si te pasó eso, algún moco te echaste. Los volúmenes deben ser medianamente estables, con sus subidas y sus bajadas, y medianamente deben ir en progresión hacia arriba. Nunca esto. Esto no existe. Salvo que tengas un deportista que tiene muchísima capacidad de absorción de carga, y vos puedas meter 3 o 4 semanas planas de altísimo volumen y la última semana tenés que descargarla sí o sí porque va camino a la ruptura. Yo soy especialista en romper, en los primeros tiempos era especialista en romper gente de esa forma, por no respetar ese ciclo de contraste, pero se da en deportistas muy particulares y son los menos, no son los más. Una periodización no lineal, no es decir, acá estoy en un periodo de base y automáticamente voy a un periodo específico y cambian los contenidos y voy hacia un periodo competitivo y cambian los contenidos. No, los contenidos se desarrollan durante todo el ciclo, solamente que va tomando preponderancia uno sobre el otro en función a las características deportivas, al momento de la etapa de construcción del deportista donde está y a su capacidad fisiológica y psíquica de poder soportar trabajo. Simple. El macrociclo, supongamos este de 20 semanas, voy a poner un número redondo, sí tiene periodos que se diferencian, qué sé yo.
Algunos le dicen base, específico, competitivo, otros le dicen base, construcción y específico, otros le dicen precompetitivo, competitivo, competitivo, otros le dicen introductorio, fundamental y perfeccionamiento. Pónganle el nombre que quieran, no importa, eso es lo de menos. Lo que sí sepan que hay periodos donde yo le doy más prioridad a una cosa que la otra, ¿sí? Mucha, voy a repetir, mucha carrera en cuestas, desde piques cortos a piques cada vez más largos. Mucha cuesta, la cuesta es el pan nuestro de cada día. Entrenar varios tipos de distancias, o sea, varios ritmos, ¿sí? El maratonista se construye desde entrenar la misma maratón hasta correr los 1500, o sea, durante el ciclo de formación, ya les voy a explicar cómo se hace eso cuando hablemos del macrociclo. El deportista varía constantemente en su estructura de formación de microciclo a microciclo, de sesión a sesión, las distancias que va corriendo, ¿sí? Tiene que frecuentar varios ritmos a umbrales, tiene que frecuentar, el maratonista frecuenta ritmos de 10 kilómetros, como de 21 kilómetros, como los propios 42, el corredor de 10 kilómetros frecuenta los 21 y frecuenta los 42 también como desarrollo de base, etcétera, etcétera, etcétera. Las variaciones de microciclo a microciclo van constantes, siempre que el deportista sea estable, sea consistente. Debería haber, bajo mi opinión, cuando estamos hablando de desarrollo de la maratón, aunque sea un día de descanso durante la semana. Hay entrenadores que lo suelen poner el lunes, porque ese lunes les permite que se produzcan las adaptaciones, descansar y que se produzcan todas las adaptaciones de la semana anterior. Hay deportistas que se lo ponen el día domingo, para mí no es lo más conveniente. Hay entrenadores que lo ponen el día miércoles o el día jueves, porque hacen como un ciclo de mucha carga los primeros días, dejan descansar el día jueves y vuelven como a cargar mucho. Son estrategias. Y ese descanso no quiere decir que el deportista no hace nada. Puede ser que haga un trabajo muy suave ese día, o que haga un trabajo, se suba a la bicicleta y pedalee eliminando lo que es el impacto contra el piso, o que nade, o que haga otra cosa que no le genere impacto, que no le genere ruptura fibrilar. El maratonista también se puede beneficiar haciendo un multideporte, qué sé yo, 1 o 2 veces a la semana haciendo ciclismo, o haciendo una sesión de ciclismo y una de natación, o haciendo una sesión de carrera en el agua, que eso le permite reducir el impacto y seguir trabajando el sistema aeróbico. Los que son triatletas que vienen de la natación te piden por favor que les des una sesión de patada pura para que puedan remover las piernas, te lo piden por favor, vienen y te lo piden por favor. Así que eso tiene que estar contemplado dentro del sistema de formación. Tenemos las prioridades por ciclo. Tenemos las intensidades a correr. Tenemos la forma en que deberían ir distribuidas esas intensidades. Tenemos los tiempos que necesitamos para prepararnos para una prueba específica, ya sea 5, 10, 21 o 42 kilómetros. Entonces deberíamos, ya que estamos hablando de volúmenes, deberíamos hablar de cuánto volumen frecuentan los deportistas, ¿sí? Yo tomo un poco la clasificación inglesa, que a mí me gusta mucho la clasificación inglesa, que separa a los deportistas desde el principiante hasta el deportista de élite, ¿sí? Y hay 5 diferentes categorías. Tenés el deportista principiante, el competitivo formal, que es la mayoría de los amateurs, el que es competitivo, que es el profesional amateur, por así decirlo, el que es altamente competitivo, que son los menos, y tenés el deportista de élite, que ya entra en una franja en donde correr es el pan de él de cada día, o sea, todo su sistema de su vida está preparado solamente para eso. Entonces, podríamos hablar de todas las distancias, pero vamos a hablar en este caso específicamente para la maratón.
Para un maratonista principiante, en estos primeros 4 años de trabajo, ¿sí? Debería estar corriendo alrededor de 70, 80 hasta llegar a un máximo de 90 kilómetros semanales. Yo no llegué nunca a 90 kilómetros semanales con un amateur en 2 años. No, la verdad que no llegó. Llegué a eso después de 4 años, pero no llegué nunca en 2 años a lograr eso. Un competitivo formal está más o menos entre 80 y 100 kilómetros a la semana. Un competitivo fuerte, ¿sí? Un amateur, lo que nosotros le decimos un profesional amateur, está corriendo entre 95 y 115 kilómetros a la semana. Un altamente competitivo te va a estar corriendo entre 120 a 140, 150 kilómetros a la semana. Yo nunca logré más de 130 kilómetros a la semana en mi experiencia personal con chicos míos. Y los élite han llegado a rozar los 200, 210 kilómetros, pero creo que esos volúmenes tienden a bajar. Hoy día con un mejor control de la carga están tendiendo a bajar. Pero lo que vos tenés que tener en cuenta con esto que yo te acabo de decir es que el aumento debe ser gradual para evitar lesiones, más o menos un 10% anual, más o menos un 10% anual. Y cuando tenés volúmenes muy altos, por ejemplo 120, 140 kilómetros a la semana, lo que haces es desdoblar, metés doble sesión. No metés toda una sesión, van muchas sesiones largas, no. Agarrás y metés doble sesión. Y generalmente a la mañana se llaman bloques. A la mañana metés la sesión larga y suave y a la tarde metés la sesión de calidad. Y eso funciona muy bien. Me ha funcionado particularmente mucho mejor que hacerlo al revés, que meter la sesión de calidad a la mañana y la sesión larga a la tarde. ¿Qué hora estamos? 22:57 para mí, que serían las 7:57 para ustedes. Bien. Desde lo técnico metodológico, la maratón se prepara desde 3 aristas: el soporte aeróbico, el desarrollo neuromuscular o los trabajos de fuerza específicos y el trabajo específico de carrera. Va a ser medio largo el tema, lo voy a dejar para la segunda parte de la charla esto, pero sí quiero me voy a meter en lo que es el desarrollo específico aeróbico, el desarrollo específico de la fuerza y el desarrollo específico de la resistencia específica de la carrera en la clase que viene. Pero quiero que les quede en claro esto para cerrar la charla de hoy, ¿sí? Ahí la Andrea me está retando, dice que ya se está haciendo muy largo. Cuando yo preparo un ciclo de entrenamiento, supongamos estas 20 semanas, esta es la semana 20, esta es la semana menos 20, y esta es la semana menos 1 de la carrera, yo comienzo haciendo trabajos muy cortos, muy explosivos, de 8 o 10 segundos, desde este punto, y acá comienzo a hacer trabajo aeróbico. Entonces, ¿qué hago? Los trabajos explosivos y cortos que te desarrollan la potencia y la velocidad se van haciendo cada vez más largos, y como se van haciendo cada vez más largos, cada vez se van haciendo más intensos, pero pierden la menor intensidad posible, y los trabajos aeróbicos comienzan a crecer y se van haciendo cada vez más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos. Entonces llega un momento en que un trabajo que pudo haber sido 10 cuestas de 10 segundos acá y un trabajo que pudo haber sido 90 minutos de trote suave, se termina convirtiendo al momento del cierre del ciclo en 6x400 en cuestas acá. Como la distancia aumentó, cayó la intensidad, pero igual sigue siendo altamente intenso, y este trabajo de acá se pudo haber terminado convirtiendo en 6 por 2 minutos a ritmo de maratón o 10 segundos más rápido de ritmo de maratón por 1 kilómetro suave. Entonces, los extremos hacia el final del ciclo de preparación o del macrociclo se están casi juntando. Entonces, alrededor de esta idea de que los extremos se estén casi juntando hacia el final del ciclo, es que se construye toda la estructura del macrociclo de formación del corredor. La clase que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar de lo que es el soporte aeróbico
específico para la maratón y cómo y qué métodos utiliza para desarrollarlos, cómo se desarrolla la fuerza específica y cómo se desarrolla la resistencia específica para la maratón. Y vamos a estar hablando de porcentajes, cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen dudas de todo lo que vimos hablando, los leo en los comentarios, pónganlo en el comentario de este video. Este video por ahora va a quedar colgado en el Instagram para que ustedes lo puedan ver. La clase que viene comienzo respondiendo todas las dudas que tengan y comienzo con el desarrollo de los siguientes puntos que dije. Espero que les haya servido de todo corazón, espero que les haya sido útil y que les ayude a entender un poco más. Cuídense y nos vemos la clase que viene. Hasta la próxima.